Continuamos con el ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos piden que usemos que hallemos sin utilizar la calculadora algunas razones trigonométricas. Entonces, en el apartado A nos preguntan por el seno de 570 grados. Bueno, pues como en primer lugar los pasos que debemos hacer es, me están preguntando por el seno de un ángulo. Voy a ver si ese ángulo es de los conocidos. Bueno, en primer lugar, como el ángulo se pasa de 360, pues vamos a quitarle las vueltas. Para quitarle las vueltas hay dos opciones, os las voy a poner aquí las dos opciones. La primera opción es ir restando 360, es decir, 570 grados, le quito una vuelta, le quito 360 grados. Pues entonces, 570 menos 360, que serían 210 grados. Vale, pues esto, eso significa que el seno de 570 funciona exactamente igual que el seno de 210 grados. Bueno, otra segunda opción esta segunda opción es fácil, es más rápida cuando el ángulo es muy grande, que no hay que estar quitándole las vueltas. Realmente cuando es una única vuelta la que hay que quitarle, como en este caso, pues claro, vais a preferir la primera opción. La segunda opción es cómoda cuando el ángulo da, por ejemplo, 10 vueltas, 20 vueltas, pues no vas a estar ahí menos 360, menos otros 360. Entonces, la segunda opción es mejor en ese sentido. Para hacer la segunda opción, nosotros lo que hacemos es 570 grados los repartimos en grupos de 360. Es decir, ¿cuántos grupos de 360 puedo hacer con los 570 grados? Bueno, pues hacemos la división, como el divisor tiene 3 términos, en el dividendo tenemos que coger otros términos, entonces sería el 5 para el 3, pues cabe a 1, porque el 2 ya se pasaría, 1 por 0, 0 hasta 0, 0, 1 por 6, 6 hasta 7, 1, 1 por 3, 3 hasta 5, 2. Quien haga la división poniendo la recta, pues que multiplique y luego ponga la recta, es que como hay tantas maneras, eso significa que 570 grados da una vuelta. Este término de aquí es el número de vueltas y estos son los grados que sobran. Y entonces el seno de 570 funciona exactamente igual que el seno de 210. Bueno, nuestro objetivo es calcular el seno de 210. Pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser calcular la circunferencia goniométrica, o sea, dibujarla, y ver el ángulo de 210 dónde estaría. Vamos a dibujar los ejes de coordenadas, más o menos. Entonces, esa es nuestra circunferencia goniométrica. El ángulo de 210 grados, pues tenemos que tener en cuenta que aquí está el 0, que aquí está el de 90, que aquí está el de 180, aquí está el de 270. Pues el ángulo de 210 grados sería un ángulo del tercer cuadrante. No sabemos exactamente, pero sería ese ángulo. Ese ángulo sería el ángulo de 210 grados. Bueno, pues nuestro objetivo es calcular cuál es este ángulo que marco de rojo, porque si nosotros sabemos calcular ese ángulo de rojo, nos vamos a llevar ese ángulo al primer cuadrante. Nosotros sabemos que si el ángulo de 210 grados acaba aquí, proyectamos hacia el eje X y entonces esta parte vertical es el seno. Voy a poner de otro color. Esta parte vertical sería el seno de 210 grados y la componente horizontal es el coseno de 210 grados. Vamos a calcular cuál es el ángulo rojo, porque una vez que calculemos el ángulo rojo, vamos a dibujar un triángulo en el primer cuadrante que mida lo mismo que ese ángulo para que los triángulos sean iguales. ¿De qué manera calculamos esa parte roja? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que desde aquí hasta que acabamos, todo esto que estoy marcando ahora mismo, toda esa zona, son 210 grados. Y claro, esta parte de aquí, toda esta que estoy rayando, son 180. Entonces, si a los 210 grados le quito 180, nos saldrá lo rojo. Por tanto, la cuenta que tenemos que hacer es 210 grados menos 180. Si hacemos esa operación, 210 menos 180, vemos que nos da 30 grados. Eso significa que este ángulo rojo es de 30 grados. Entonces nosotros nos llevamos ese ángulo al primer cuadrante y en el primer cuadrante dibujamos un ángulo de 30 grados.
De manera que la parte vertical se va a corresponder, bueno, voy a ponerlo de lila, la parte vertical se va a corresponder con el seno de 30 grados y la parte horizontal se corresponde con el coseno de 30 grados. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que el seno de 210 grados coincide, es decir, mide lo mismo que el seno de 30 grados, puesto que estos dos triángulos que nosotros hemos dibujado son los mismos. Lo único que el seno de 210 grados es negativo, porque está en la parte negativa del eje Y, y el seno de 30 es positivo. Por tanto, nosotros lo que tenemos que poner aquí es que el seno de 210 grados es un signo menos delante del seno de 30 grados. Miden lo mismo, pero están cambiados de signo. Y el seno de 30 grados es uno de los que nosotros nos tenemos que saber, que está en la tabla de la regla del pato, y es menos un medio. ¿Vale? Acordaros, pues si no en un laico se escribe la regla del pato, y el seno de 30 grados, pues todos sabemos. ¿Vale? Un medio. Bueno, vamos con el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos el coseno de 14.520 grados. Bueno, pues aquí sí que me imagino que la mayoría preferirá hacer la división antes que estar restando 360. Bueno, entonces nosotros podemos hacer 14.520 grados, dividirlo entre 360. Ahora después os voy a decir un truquillo para los que, como no voy a dejar la calculadora científica, aunque parezca un poco fuerte decirlo, para el que las divisiones se líe un poco, pues les diré un truquillo para sacar cuál es el resto. Bueno, como nosotros tenemos... vamos a ver, en el divisor tenemos 3 términos, pues aquí deberíamos coger 3 términos, pero claro, si el 145 es más pequeño que 360, por tanto, en vez de coger 3 tenemos que coger 4. Eso significa que es el 14 para el 3, es decir, en la tabla del 3 quede 14. Claro, nosotros tenemos 3 por 4, 12, pues a 4. Entonces, 4 por 0, 0, hasta 2, pues serían 2. 4 por 6, 24, hasta 25, 1, y me llevo 2. 4 por 3, 12, 13, 14, hasta 14, 0. Bajo la cifra siguiente, que sería el 0, y entonces sería 120 entre 360, como no cabe, pues 0 al cociente, y bajo la cifra siguiente, como no hay más cifras, pues significa que la división ha acabado. Eso significa que el coseno de 14.520 funciona de la misma manera que el coseno de 120 grados. Os decía, ¿qué podemos hacer si esto de las divisiones se me han olvidado? Pues bueno, nosotros tenemos nuestra calculadora normal y corriente, que podemos hacer la división 14.520 dividido de 360, y nuestra calculadora nos devuelve pues 40 con algo. Bueno, pues nosotros nos quedamos con el 40, los 40 exactos. Entonces decimos, claro, las calculadoras científicas también te dicen el resto, pero vamos a suponer que no tenemos la científica, que tenemos una normal. Si nosotros ya sabemos que son 40 con algo, ya sabemos que son 40 justas. Vamos a ver cuántos grados cogemos con los 40, con las 40 vueltas. Pues vamos a multiplicar 40 por 360. Si nosotros hacemos 40 por 360, vemos que nos da 14.400 grados. Y entonces desde 14.400 grados, que son las 40 vueltas, hasta los 14.520, ¿cuántos grados hay? Pues entonces nosotros restamos los 14.520 menos los 14.400 y veremos cómo nos da 120 grados, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, de una manera o de otra, ya sabemos que el coseno de 14.520 funciona como el coseno de 120. Vamos a ver ahora si somos capaces de calcular el coseno de 120. Dibujamos la circunferencia goniométrica, dibujamos los ejes de coordenadas y dibujamos el ángulo de 120 grados. Pues el ángulo de 120 grados va a ser un ángulo que va a caer en el segundo cuadrante. Donde acaba el ángulo proyectamos hacia el eje X y entonces veremos que este será el seno de 120 grados y la componente horizontal va a ser el coseno de 120 grados.
Si queremos apuntar ya que el seno de 120 grados va a ser positivo, puesto que está en la parte positiva del eje Y, y el coseno de 120 grados va a ser negativo porque está en la parte negativa del eje X. Bueno, nosotros sabemos que este ángulo que hemos dibujado es de 120 grados. Como nosotros no lo queremos llevar al primer cuadrante, nuestro objetivo es calcular cuánto sería este ángulo rojo. Porque si nosotros queremos hacer un triángulo igual, vamos a calcular ese ángulo rojo y nos lo vamos a llevar al primer cuadrante. Bueno, pues para calcular el ángulo rojo nosotros sabemos que todo entero serían 180. Pues lo que hacemos es que a 180 le quitamos 120 y nos da 60 grados. Pues eso significa que nosotros vamos a dibujar un ángulo en el primer cuadrante que sea exactamente igual y que ese ángulo pues sea el ángulo de 60 grados, igual que el anterior. Entonces nosotros tenemos que esta parte será el coseno de 60 grados y esta será el seno de 60 grados. Bueno, nos preguntaban por el coseno. ¿Qué relación hay entre el coseno de 120 y el coseno de 60? Pues si nos damos cuenta, las dos medidas son iguales, puesto que los triángulos hemos dicho que eran idénticos. Lo único que el coseno de 120 es negativo y el coseno de 60 es positivo. Por tanto, el coseno de 120 le vamos a poner un menos delante para que salga negativo, menos el coseno de 60 grados. Por tanto, va a ser menos, bueno, pues el coseno de 60 grados. Si no lo sabemos, pues hacemos la regla del pato, 0, 30... Con hacerla una vez es suficiente, 45, 60 y 90. Pues sabemos que en la primera vamos a poner el seno, en la segunda columna vamos a poner los cosenos. Entonces va a ser, este será la raíz de 0 partido de 2, la raíz de 1 partido de 2, la raíz de 2 partido de 2, la raíz de 3 partido de 2, la raíz de 4 partido de 2 y el coseno que va al revés. La raíz de 1 partido de 2 y la raíz de 0 partido de 2. Por tanto, el coseno de 60 es un medio, por tanto, este también da de resultado menos un medio. Ya lo tendríamos, el apartado B. Continuamos ahora con el apartado C. En el apartado C nos preguntan por el seno de menos 120 grados. Vale, el seno de menos 120 grados, los ángulos negativos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo negativo es que se mide el ángulo al revés. En vez de sentido contrario a las agujas del reloj, se miden en el mismo sentido. Vamos a dibujar la circunferencia goniométrica, los ejes de coordenadas. Si nosotros queremos medir un ángulo de menos 120 grados, no sé por qué ha salido gris, no sé dónde le he dado. Un ángulo de menos 120 grados, empezamos a medir hacia acá 120 grados, entonces sería un ángulo que se quedaría por aquí, y este de aquí sería 120 grados. Si nosotros donde acaba el ángulo proyectamos hacia el eje X, pues veremos que la parte vertical sería el seno de 120 grados y la parte horizontal sería el coseno de 120 grados. Nuestro objetivo va a ser calcular este ángulo, el ángulo rojo, porque nosotros queremos dibujar un triángulo que sea exactamente igual que este, pero esté en el primer cuadrante. Pues nada, para calcular ese ángulo nosotros podemos hacer de la misma manera 180 menos 120. Si a 180, que sería todo entero, le quitamos 120, nos dará el rojo. Si hacemos 180 menos 120, vemos que nos da 60 grados. Por tanto, el seno de menos 120 va a funcionar, lo vamos a relacionar con el de 60. Nos vamos al primer cuadrante y dibujamos un ángulo que sea de 60 grados. Este va a ser entonces el seno de 60 grados y la componente horizontal va a ser el coseno de 60 grados. Entonces, el seno de 120, como los triángulos son iguales, el seno de 120 es igual al seno de 60. Lo que pasa es que el seno de 120 es negativo y el de 60 es positivo. Entonces al seno de menos 120 hay que ponerle un signo menos delante. Va a ser menos el seno de 60 grados. Esto es para que el seno dé de resultado negativo.
y el seno de 60 grados lo podemos mirar en la tabla, ¿vale? Raíz de 3 partido de 2, por tanto esto sería menos raíz de 3 partido de 2. Luego tenemos el apartado D, pues es similar. Voy a hacer ahora el apartado E. En el apartado E nos piden la tangente de 2565 grados. Bueno, si nos pide la tangente, nosotros vamos a hacer el seno, vamos a hacer el coseno y después dividiremos. En primer lugar vamos a quitarle las vueltas, pues vamos a ver cuántas vueltas da. 2565 vamos a repartirlo entre 360 grados. Vamos a ver, tendríamos que coger 3, cabe a 7, 7 por 0, 0, hasta 5, 5, 6 por 7, 42, hasta 46, 4, me llevo 4, 3 por 7, 21, vale. Vale, da 7 vueltas y me quedo con 45. Vale, pues entonces este ángulo es exactamente igual a la tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 grados, pues no hace falta. La tangente de 45 grados es 1. No hace falta ni mandarla al primer cuadrante, puesto que el seno de 45 es raíz de 2 entre 2, el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, y cuando dividimos un número entre el mismo da 1. Si nosotros lo queremos hacer la división, pues nada, podemos poner raíz de 2 entre 2 entre raíz de 2 entre 2. Si nosotros hacemos la torre, el que está más arriba por el que está más abajo lo ponemos arriba, y en el denominador los dos de en medio, pues nada, vemos cómo está multiplicando, que podemos simplificar. Cuando no queda nada, acordaros que hay que poner un 1 en la simplificación. Bueno, y por último, pues voy a hacer el apartado F. En el apartado F preguntan por el coseno de 15 pi medios radianes. Bueno, el partido de 2 se lo podemos poner aquí o se lo podemos poner solo al pi, porque al final sería lo mismo, puesto que es una multiplicación. Bueno, pues aquí me lo han puesto en radianes, pues nosotros, como estamos más acostumbrados a los grados, lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a grados. Para pasarlo a grados, lo que hacemos es que vamos a sustituir pi por 180. Entonces va a ser 15 por 180 grados entre 2. 15 por 180 entre 2 da de resultado 1350 grados. Bueno, pues vamos a quitarle ahora las vueltas, puesto que este ángulo se pasa de 360. Voy a dividir 1350, lo vamos a dividir entre 360. Vemos que va a dar 3 vueltas, 3 por 0, 0, hasta 0, 0, 3 por 6, 18, 19, 20, 21, 22, 7, me llevo 2, 270. Vale, pues entonces resulta que el coseno de 1350 coincide con el coseno de 270 grados. Vale, y este ángulo, pues no hace falta que me lo lleve al primer cuadrante, porque ese es uno de los ángulos especiales que sabemos. Voy a repasar. Dibujamos la circunferencia goniométrica, dibujamos los ejes de coordenadas, y si nosotros nos dibujamos el ángulo de 270 grados, pues resulta que nosotros empezamos a dibujar y el ángulo de 270 grados se nos queda justo aquí, acaba aquí. Entonces, si nosotros proyectamos, resulta que no nos sale ningún triángulo. Donde siempre hemos hecho donde acaba el ángulo, nos proyectamos hacia el eje X, pero si hacemos eso, pues no nos sale ningún triángulo, nos sale solamente esta raya que estoy marcando. Bueno, ¿eso qué significa? Pues eso significa que el coseno de 270 grados, como no hay, el coseno siempre es la parte del eje X, como no hay parte de eje X, eso significa que el coseno de 270 es 0. Y si nos preguntaran por el seno de 270 grados es menos 1, puesto que la parte vertical sería toda entera. La parte vertical es toda la línea, y sabemos que como se trata de la circunferencia goniométrica, pues es el radio de la circunferencia, y entonces es 1, como está por la parte negativa, menos 1. A nosotros nos preguntaban por el coseno, pues nosotros diremos
que el coseno de 270 es 0. Voy a hacer el g también, porque este ha salido un poco especial. El g dice que calculemos el seno de 55 pi partido de 6. Vale, vamos a pasarlo a grados. 55 por pi, 55 por 180 entre 6 da 1650. Entonces nos preguntan por el seno de 1650. Vamos a quitarle las vueltas. 1650 lo dividimos entre 360. Nos sale que da 4 vueltas. 4 por 0, 0 hasta 0, 0. 6 por 4, 24 hasta 25, 1. Me llevo 2. 3 por 4, 12. 13, 14 hasta 16, 2. Vale, pues entonces el seno de 1650 funciona de la misma manera que el seno de 210 grados. El seno de 210 grados, no sé si lo habíamos hecho antes. Bueno, lo voy a repetir. Cogemos la circunferencia goniométrica. Nos dibujamos los ejes de coordenadas. El ángulo de 210 grados pues sería un ángulo que sería de este cuadrante. Este sería 210 grados. 210. Entonces cogemos la parte vertical, proyectamos hacia el eje X. Entonces esto sería el seno, la parte vertical sería el seno de 210 grados y la componente horizontal sería el coseno de 210 grados. Nuestro objetivo es calcular cuánto mide este ángulo. Pues ese ángulo sería los 210 grados menos 180, puesto que a todo, si queremos calcular lo rojo, a todo entero le tenemos que quitar, pues le tendremos que quitar lo verde, y así me sale justamente lo que yo quería. Lo verde son 180. Entonces si a 210 grados le quito 180, pues nos salen 30 grados. Vale, entonces nos dibujamos un triángulo en el primer cuadrante que mida 30 grados. De esta forma la componente vertical va a ser el seno de 30 grados y la componente horizontal va a ser el coseno de 30. Nos preguntan por el seno de 210. El seno de 210 mide lo mismo que el seno de 30, puesto que los dos triángulos son iguales. Lo que ocurre es que el seno de 210 es negativo, por tanto hay que ponerle un signo menos delante y poner menos el seno de 30. Entonces eso es menos el seno de 30, hemos dicho antes que era un medio. Vamos a calcular teníamos antes en la tabla. Bueno, espero que lo entendáis. Un saludo.